Vamos a resolver un nuevo grupo de ejercicios de división de fracciones algebraicas. Empecemos con este primer ejemplo. Bien, podemos observar que en la división de estas fracciones ya aparecen los polinomios, ¿sí? Y cuando ya aparece este tipo de expresiones matemáticas, lo que nosotros tenemos que considerar es la aplicación de la factorización para resolver el ejercicio, ¿sí? Bueno, pero antes de factorar vamos a aplicar el principio fundamental de la división. ¿Sí? Para resolver entonces este ejercicio procedemos de la siguiente manera. Si colocamos el igual, voy a escribir la primera fracción tal como está. Escribo entonces en el numerador x al cuadrado más 4x. ¿Sí? En el denominador está el 8. Y aquí es donde vamos a hacer ya el primer cambio. En vez del símbolo de la división, vamos a poner el de multiplicación. Porque así es como se resuelve una división de fracciones, transformando la división en una multiplicación, pero además tengo que hacer aquí otro ajuste, ¿verdad? Que es el de invertir a la segunda fracción, es decir, la fracción que corresponde al divisor, ¿ya? Entonces aquí escribimos la fracción de esta forma. El polinomio x al cuadrado menos 16, que aquí aparece en el numerador, ahora lo escribimos en el denominador. Ponemos aquí x al cuadrado menos 16. Y este 4 que está en el denominador, ahora lo escribimos en el numerador. ¿Sí? Listo, ese es el primer paso que tenemos que hacer. Transformar la división en multiplicación. ¿Sí? Mantenemos la primera fracción, la que corresponde al dividendo, la mantenemos idéntica. Y la segunda fracción, que es la del divisor, le damos la vuelta, le invertimos, ¿sí? Una vez hecho esto, entonces vamos a proceder y a resolver la multiplicación de fracciones. Ahora bien, para que no se vuelva muy laborioso, muy extenso la resolución del ejercicio, vamos a ir haciendo algunas operaciones, ¿sí?, directamente. Por ejemplo, vamos ya a factorar directamente estos polinomios. Entonces voy a escribir una sola línea de fracción. Y entonces empezamos. Vamos con este polinomio. X al cuadrado más 4x se puede factorar aplicando factor común, que sería x que multiplica a x más 4. ¿Sí? Aquí ya tenemos factorado ese polinomio. ¿Sí? Y al mismo tiempo vamos a aplicar el principio de la multiplicación, el cual nos indicaba que debemos multiplicar entre los numeradores. Es decir, que esto le multiplico por este 4. ¿Ya? Vamos ahora a los denominadores. Tengo este primer factor que es el 8, lo voy a colocar aquí primero, y ahora vamos a multiplicar por este polinomio, pero lo vamos a factorar, ¿sí? Porque también es posible factorarlo con una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces multiplica a x más 4 por x menos 4. Listo, ya hemos hecho la factorización que es posible y ahora sí vamos a verificar qué es lo que se puede simplificar, ¿sí?, en esta fracción algebraica. Si es que nos fijamos en los monomios, tengo aquí el 4 y este 8, estos son los que se pueden simplificar. Fíjate que este paso lo podemos hacer aquí como también pudimos haberlo hecho acá, ¿sí? ¿Sí? En el paso previo. ¿Sí? No importa realmente en qué momento lo hagas, recuerda que la respuesta final siempre tiene que estar simplificada. Entonces aquí, cuarta 1, cuarta 2. ¿Sí? Y en la parte de los monomios ya no puedo simplificar nada más. Esta x no puedo simplificarla con ninguna de las x del denominador, ¿sí? Porque este es un monomio y acá tenemos polinomios. Lo que sí podríamos simplificar es este factor, x más 4 del numerador con este x más 4 del denominador. De esta manera es como se tiene que simplificar correctamente. A este nivel no podríamos hacer nada. No podríamos simplificar este x cuadrado con este x al cuadrado, o este 4 con este 16. No, no se puede hacer de esa manera. ¿Sí? Listo, una vez que tenemos hechas las simplificaciones, vamos prácticamente a colocar ya nuestra respuesta. Entonces fijémonos bien cómo queda nuestra expresión. En el numerador tenemos entonces esta x por 1, nada más, entonces quedaría la x. Nada más. En el denominador tenemos el 2 y también tenemos este factor x menos 4. Entonces lo podemos escribir así. 2 que multiplica a x menos 4. Esta es una posible respuesta. La otra respuesta que también
puede ser válida y que tú la puedes encontrar en ciertos textos de matemática, ¿sí? Es hacer aquí la propiedad distributiva, ¿sí? Si gustas, puedes también escribir así la respuesta, puesto que ya no podemos simplificar nada más, solo podemos expresar la respuesta de esta manera. Al hacer propiedad distributiva, 2 por x, 2x y 2 por menos 4, menos 8. ¿Sí? Cualquiera de estas dos soluciones, ¿sí?, es válida para este primer ejercicio. Analicemos este segundo ejercicio. Tenemos entonces la división entre estas dos fracciones algebraicas, en donde tenemos la presencia tanto de monomios como de polinomios. Entonces recuerda que cuando ya aparecen polinomios tenemos que considerar la posibilidad de factorar algunos de estos polinomios para poder resolver correctamente el ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar haciendo lo primero, que es el transformar la división en una multiplicación. ¿Sí? Bueno, entonces para ello la primera fracción la voy a copiar igual. ¿Sí? Esta se mantiene, el 64x a la sexta, ¿sí?, dividido para, tenemos 16x cuadrado menos 16y cuadrado, y aquí es donde hacemos el cambio, ¿verdad? En vez de la división ponemos el símbolo de multiplicación, ¿sí? Pero a la segunda fracción tenemos que invertirla, ¿sí? No podemos ya copiarla tal como está. Entonces, la nueva fracción sería este 4x a la quinta, que aquí está en el numerador, ahora pasa al denominador. 4x a la quinta. Y ahora este polinomio 3xy más 3y cuadrado, que aquí está en el denominador, ahora lo escribimos en el numerador. 3xy más 3y cuadrado. Listo, así es como quedaría entonces el primer paso para resolver el ejercicio. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hacer las operaciones de factorización de este polinomio y de este polinomio, ya que tal como está el ejercicio en este punto, lo único que podríamos simplificar serían entre los monomios, ¿sí? Esto ya sería posible empezar a simplificar entre este 4 y este 64, entre este x a la sexta y este x a la quinta. Eso, si gustas, tú ya puedes empezar a hacer la simplificación en este momento del ejercicio. Si no lo haces aquí, no hay ningún inconveniente. Recuerda que al final nuestra respuesta tiene que estar simplificada. Si no lo haces en este momento, tendremos que hacerlo más adelante. Muy bien, entonces vamos a trabajar en la primera fracción. El numerador lo voy a mantener, ¿sí? En este caso ya voy a también hacer la multiplicación de los numeradores, ¿sí? Lo mismo, puedo mantener el orden, primero el monomio, después el polinomio, ¿sí? O sea, ya podemos empezar a hacer ciertos ajustes para que el proceso no se nos haga tan laborioso, ¿sí? Entonces mantengo el monomio, 64x a la sexta, ¿sí?, por, y ahora entonces voy a factorar este polinomio del numerador, ya que estoy multiplicando los numeradores. Aquí puedo sacar un factor común que sería 3y, esto que multiplica entonces a x más y. Ahí tenemos entonces ya la factorización de este polinomio. Y ahora vamos a multiplicar los denominadores, ¿sí? Pero asimismo voy a factorar este polinomio porque sí es posible hacerlo, ¿sí? Aquí tenemos el factor común 16, ¿sí?, y nos quedaría aquí x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Y esto además por, ¿sí?, 4x a la quinta. Listo, ya tendríamos entonces un primer proceso de factorización. Vamos a ver qué es lo que hemos ganado hasta allí, ¿sí? Entonces podemos ya empezar a simplificar algunos factores. Por ejemplo, entre este 4 y este 64, la cuarta 1, la cuarta de 64 es 16. Y también podríamos simplificar entre este 16 y este 16. La 16ª 1, la 16ª 1. Por lo tanto, ya veo que el único elemento numérico en los monomios que nos va a quedar es este 3. Ya no lo tengo con qué simplificar, ¿ya? Pues vamos un poco ya escribiendo la respuesta.
para ver cómo se va estructurando la misma. ¿Ya? Entonces me va quedando este 3. Ahora vamos con la parte de las letras. ¿Sí? Aquí tengo la letra X a la sexta y aquí X a la quinta. Como no tienen el mismo exponente, no se puede simplificar la letra X. Tiene que aparecer en la respuesta. Vemos dónde está el mayor exponente, el 6 está en el numerador, por lo tanto la X va al numerador. Y si restamos exponentes, 6 menos 5, 1. ¿Sí? Con eso entonces está hecho el análisis de la letra X. Vamos a ver la letra Y. Esta letra Y no tiene con qué simplificarse en el denominador, puesto que no hay un monomio que tenga la letra Y. Vemos aquí la letra Y, pero está formando parte de este polinomio, entonces no puedo simplificarla. Entonces ese Y quedaría por lo pronto en el numerador, ¿sí? Y ahora, fijémonos estos factores, x cuadrado menos y cuadrado y x más y. Por lo pronto no se pueden simplificar, no son los mismos. ¿Ya? Entonces voy a copiar el x más y en el numerador, pero ahora me doy cuenta que este polinomio se puede seguir factorando. Puedo aplicar diferencia de cuadrados. Entonces voy a factorar nuevamente este polinomio y ese resultado ya lo voy a colocar aquí, ¿sí? Ya no voy a repetir otra vez esto, ¿sí? Sino que voy a poner su factorización. Como es diferencia de cuadrados, correspondería a x más y por x menos y. Y aquí ya me puedo dar cuenta que sí puedo simplificar, ¿sí?, un poquito más este factor x más y con este x más y. Ambos son idénticos, ¿sí? Aquí se simplifica, recuerda que al simplificarse obtenemos el 1. Y realmente después de este proceso creo que ya no podemos hacer nada más, ¿sí? Siempre hay que verificar al último que todo esté bien, todo esté claro en nuestra solución. Entonces, mira, en el numerador, ¿qué nos está quedando? Este monomio 3xy por 1 que corresponde a 3xy. Y en el denominador solo nos está quedando este factor x menos y que le multiplica a este 1. Si cuando pasa eso no necesito escribirlo dentro del paréntesis. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? No habría problema. ¿Sí? X menos y. Y esta es la respuesta final. Ya no podemos simplificar nada más. Ten cuidado y no simplifiques esta x con esta x o esta y con esta y. ¿Por qué? Porque tienes una resta de por medio. ¿Sí? Recuerda que para hacer la simplificación tiene que estar en forma de factores. Ahí es posible simplificar. En este caso ya no podemos hacer nada más y esa es nuestra solución. En este nuevo ejercicio podemos observar que tenemos la división de fracciones algebraicas expresada en forma vertical, ¿sí? Recuerda que en este modelo de ejercicios tenemos que identificar muy bien cuál es la línea de división principal para identificar bien el numerador de toda la fracción y el denominador. Claramente observamos que esta línea, al ser la más larga en relación a esta, es la línea de fracción principal. Lo que nos da a entender que todo este polinomio x cuadrado más 6x más 9 es el numerador y el denominador está representado por esta nueva fracción, ¿sí? X más 3 dividido para x menos 3, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que entender. Bien, como tenemos esta forma vertical, recordemos que una de las formas de resolución es multiplicando extremos y multiplicando medios. Si tenemos, por ejemplo, una fracción a sobre b y una fracción c sobre d, ¿sí? Recuerda que entonces una de las formas de resolver, ¿sí?, este tipo de divisiones es la siguiente: multiplicando extremos que van al numerador, a por d, ¿sí?, y después multiplicamos los medios, que en este caso es b y c, y esos van al denominador, ¿sí? Esta es una de las dos formas que existen, al igual que en la parte de aritmética al momento de dividir fracciones numéricas. Ahora, revisando el ejercicio podemos observar que en el numerador, ¿sí?, en primera instancia no tenemos una fracción, ¿sí? Tenemos solamente un polinomio que sería una expresión entera, a diferencia del denominador que sí tiene un numerador y un denominador, como en este caso. Entonces voy a hacer un primer ajuste para que tú veas claramente, ¿sí?, cómo se generaría la fracción para que no te confundas al momento de multiplicar los extremos y los medios. Cuando tenemos este tipo de casos, debemos considerar lo siguiente.
siempre tengo que guiarme por la línea de fracción principal. ¿Sí? Esta la coloco primero. Esta es la más importante y siempre tengo que hacerle un poquito más larga. ¿Sí? El denominador no tengo problema, lo voy a copiar igual. Tengo aquí x más 3 y en el denominador x menos 3. ¿Sí? Sí, aquí está claramente identificada la fracción. Pero en el numerador es donde debo considerar un detalle, que es el siguiente. Como tengo este polinomio, x cuadrado más 6x más 9, este vendría a ser el numerador. ¿Sí? X al cuadrado más 6x más 9. Y para no alterar a este polinomio y tampoco alterar a toda la fracción, ¿sí? Entonces aquí consideramos que este polinomio está dividido para 1. ¿Sí? Y con eso logro ya tener claramente la fracción, ¿sí?, que corresponde a todo el numerador de toda esta fracción. Y con esta observación ya podemos identificar claramente cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Siguiendo el ejemplo, vemos que tengo que multiplicar este polinomio por este polinomio, que son los extremos. ¿Ya? Y por otro lado vamos a multiplicar los medios, que son estas dos expresiones. Bueno, tengo un monomio que es el 1 y este polinomio que es el x más 3. Bien, si ya tengo todo bien identificado, vamos a proceder a hacer las multiplicaciones. Pero asimismo, para no alargar demasiado la resolución del ejercicio, vamos a ver si alguno de los polinomios se puede o no factorar de una vez. Bien, recuerda que el producto de los extremos va siempre al numerador. Entonces, si multiplico x al cuadrado más 6x más 9, fíjate que este polinomio, ¿sí?, lo podemos factorar. Lo voy a sacar acá aparte para que lo recuerdes. X al cuadrado más 6x más 9 es un trinomio. Vamos a verificar si es cuadrado perfecto. Obtenemos la raíz cuadrada del primer término, que es justamente x, y la raíz cuadrada del último término, que es el 3. Si multiplicamos x por 3 y esto por 2, esto nos da como resultado 6x, que coincide con este término. Por lo tanto, concluimos que el trinomio es cuadrado perfecto. ¿Cuál es la factorización de este trinomio entonces? Sería x más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si es posible factorarlo, y este resultado es el que ya lo voy a considerar en este proceso, para no tener que volver a repetir este polinomio aquí en el numerador y ganar un poquito, ¿sí?, de tiempo en la resolución del ejercicio. Entonces, este polinomio equivale a x más 3 elevado al cuadrado, lo pongo aquí, x más 3 elevado al cuadrado. Esto por, entonces, el otro extremo, que es x menos 3. Recuerda usar paréntesis para expresar correctamente la multiplicación de polinomios, ¿sí? Porque si no estuviera esto entre paréntesis, ¿sí?, esto nos da a entender que este polinomio solo le multiplica a x, ya no al 3. De ahí la importancia que tiene el uso de los paréntesis. ¿Ya? Y ahora multiplicando los medios, tendríamos 1, bueno, lo voy a colocar para que lo entiendas bien, no es necesario, ¿sí?, y esto que multiplica el otro polinomio, que es x más 3. Listo. Con eso entonces vamos a realizar la simplificación. Recuerda que esta expresión x más 3 elevado al cuadrado representa tener dos veces la base x más 3. ¿Sí? Es decir, x más 3 al cuadrado equivale a poner x más 3 por x más 3. ¿Sí? Eso también debes tomar en cuenta. Si lo quieres escribir de esta manera, lo puedes hacer si te facilita la resolución del ejercicio. Pero aquí podemos aplicar directamente la simplificación utilizando o aplicando el concepto de división de potencias de la misma base. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el análisis respectivo. Entonces, vemos que aquí hay una base que se repite, x más 3 elevado al cuadrado, y aquí también tengo x más 3. Entonces sí puedo simplificar entre estos dos. Igual como lo hemos hecho antes en los monomios. Me fijo dónde está el mayor exponente, que está en el numerador. Por lo tanto, aquí debo escribir x más 3. Y al restar los exponentes 2 menos 1 quedaría 1. ¿Sí? Entonces queda x más 3.
Con eso ya hemos hecho el análisis de este factor, del x más 3. Y el que nos está quedando en el numerador es este factor x menos 3. Lo coloco entonces junto al otro polinomio que ya lo tenemos listo. Entonces aquí x menos 3. En el denominador, ¿qué nos ha quedado? El 1. Si recuerda que aquí al simplificar nos queda también el 1. Entonces 1 por 1 es 1. Bien. Definamos bien la respuesta para este ejercicio. Cuando el 1 está en el denominador, no es necesario escribir. ¿Sí? En matemática no se escribe una respuesta que tenga 1 en el denominador. Por lo tanto, la respuesta final sería lo que tenemos en el numerador. ¿Sí? El producto entre x más 3 por x menos 3. Este sería el resultado. ¿Sí? Tú también puedes resolver aquí el producto notable. Algunos autores de ciertos libros resuelven, ¿sí?, el producto notable y expresan así la respuesta. Es decir, si multiplicamos x más 3 por x menos 3, obtendríamos x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Cualquiera de estas dos soluciones es correcta porque ya no podemos simplificarla más. ¿Sí? Así que cualquiera de ellas es válida. Para resolver este cuarto ejercicio, observamos entonces primero que la estructura de la división de fracciones algebraicas está en forma vertical, ¿ya? Entonces toda esta fracción representa el numerador y toda esta fracción representa el denominador, ¿sí? Porque claramente vemos que esta línea horizontal, al ser la más larga entre las otras dos, es la línea de fracción principal, la que separa, ¿sí? Recuerda esto. La que separa todo esto que tenemos aquí, todo este bloque es el numerador y todo este bloque es el denominador. Bien, entonces una vez que identificamos eso, podemos aplicar la misma norma que hicimos en el ejercicio anterior de multiplicar extremos y multiplicar medios. Es una de las opciones que hay, ¿sí? Recuerda que tienes otra opción que también es válida, ¿sí? La de reescribir la división como una multiplicación y dando la vuelta, en este caso a la fracción que corresponde al denominador, ¿sí? Realmente es el método que tú mejor te ajustes, el que mejor se te haga, ¿sí?, para que lo resuelvas correctamente al ejercicio, ¿sí? En este caso yo voy a aplicar el método de los extremos y de los medios. Bien, aquí no tengo que hacer ningún ajuste, puesto que tanto el numerador y el denominador tienen las fracciones completas, tanto el numerador y el denominador se ven claramente. Bien, entonces, recordando el proceso, hay que identificar bien cuáles son extremos y cuáles son los medios. Bien, entonces, empezamos con los extremos. Tendríamos el producto entonces entre estos polinomios. Y este producto se lo escribe en el numerador de la nueva fracción. Entonces, voy a empezar por el primer polinomio, ¿sí? No hay problema si empezara con este de acá, del denominador, no importa eso. Entonces voy escribiendo, tengo el polinomio 3 al cuadrado más 12, ¿sí?, entre paréntesis para indicar que todo este polinomio se va a multiplicar, entonces abro también otro paréntesis, por todo este polinomio de acá, que es el a cuadrado menos 3a menos 10. ¿Sí? Ahí tenemos lo que se llama el producto de los extremos. ¿Sí? El producto de los extremos va siempre al numerador. Y ahora vamos con el producto de los medios, ¿sí?, que son estos dos polinomios, en este caso son solo polinomios, y este producto se lo escribe en el denominador. Así no importa el orden en el que los pongas. Si quieres puedes poner primero el de aquí abajo, no hay ningún problema. Pondríamos a la cuarta menos 16, ¿sí? Y esto que multiplica a este otro polinomio, al 3 al cuadrado menos 15a. Listo, ya tenemos entonces las operaciones para resolver. Y ahora, fíjate que no podemos simplificar nada en forma directa, ¿sí? No puedo simplificar este 3a cuadrado con este 3a cuadrado, ¿ya? O esta a la cuarta con este a cuadrado. No se puede hacer de esa manera. La única opción que tendría de simplificar directamente es si aquí tengo un 3a cuadrado más 12, en el denominador debería haber un polinomio idéntico a este. Solo así se podrían simplificar, y siempre y cuando estén como factores. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos corresponde hacer ahora? Factorar cada uno de estos polinomios.
Bien, entonces procedamos a hacer la factorización, ¿sí?, de todos los polinomios que sean factibles hacerlo. Recuerda que no todos los polinomios se pueden factorar. Bien, vamos con el primero. 3 al cuadrado más 12. Parece es un caso sencillo, no necesito sacarlo aparte. Sí, vamos a hacerlo de forma directa. Solamente tengo un factor común que sería el 3. Esto que multiplica a al cuadrado más 4. ¿Sí? Terminó la factorización de este polinomio. Vamos al siguiente. Este es un trinomio, ¿sí? Está ordenado en forma descendente y tiene la estructura del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o el trinomio de la forma 1 que yo le llamo. Para ello entonces colocamos dos paréntesis, escribimos la raíz cuadrada del primer término, que es la a. Vamos con los signos. Este negativo del 3 va en el primer paréntesis, y para el segundo paréntesis ley de signos, menos por menos da más. Buscamos dos números que multiplicados den 10 y que restados nos den menos 3. Eso serían el 5 y el 2. Siempre el mayor va en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Verifico que estemos bien. Menos 5 por 2, menos 10. Y en suma, menos 5 más 2, menos 3. Perfecto. Vamos ahora al denominador. Primer polinomio, a la cuarta menos 16. Sí, fíjate que tenemos dos términos, una resta. Podemos calcular raíces cuadradas, por lo tanto el proceso de factorización que vamos a aplicar aquí es diferencia de cuadrados. En una primera instancia tendremos a al cuadrado más 4 por a al cuadrado menos 4. Perfecto. Y ahora vamos a este segundo polinomio. Bien, fíjate que también tenemos dos términos, como acá hay una resta, pero no podemos aplicar diferencia de cuadrados. ¿Sí? El hecho de que este a esté elevado al cuadrado no significa que ya podamos aplicar ese método. El resto de términos, este 3, el 15 y la a, no podemos calcular una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ¿cuál es el método que vamos a aplicar aquí? Simplemente un factor común. Aquí tenemos tanto numérico como literal. ¿Sí? Entre el 3 y el 15 sería el 3. Entonces, mira, recuerda que estamos factorando, todos son multiplicaciones. Entonces, tenemos el 3, entre a cuadrado y a, simplemente a. Siempre factor común, el menor exponente. ¿Esto que multiplica qué? Nos iría quedando a menos 15 para 3 a 5. Bien, ya hemos hecho entonces las factorizaciones que son posibles. Empecemos entonces a simplificar lo que podamos y vamos ya escribiendo nuestra solución. Bien, veamos entonces todo lo que se pueda simplificar. Bueno, empecemos con la parte de los monomios. En el numerador tengo este 3 y en el denominador tengo el 3a. Vemos entonces que aquí este 3 con este 3 se pueden simplificar, si la tercera de cada uno es 1 justamente. ¿Sí? Y nos va quedando entonces solamente esta a. Esta a no se puede simplificar con nada en el numerador, porque esta a es de un monomio, mientras que acá solo tenemos ya polinomios. Entonces esta a ya la puedo escribir en la respuesta y tiene que ir en el denominador. Vamos con los polinomios. ¿Qué nomás se puede simplificar? A al cuadrado más 4 con a cuadrado más 4. Estos sí se pueden simplificar. Recuerda que al simplificar aquí siempre obtenemos el 1. También podemos aquí simplificar a menos 5 con este a menos 5. ¿Sí? Esto sí se puede simplificar. Y bien, por lo pronto, ¿qué nos está quedando de solución? En el numerador tenemos entonces 1 por 1 por 1 por a más 2. Entonces simplemente en el numerador nos queda a más 2. No necesito escribirlo entre paréntesis porque ya no le multiplica a ningún otro polinomio ni monomio. En el denominador, bueno, ya hicimos el análisis de esta a, que ya la escribimos, pero nos está quedando este polinomio, a al cuadrado menos 4. ¿Sí? El resto ya se simplificó. Pues, entre paréntesis, a al cuadrado menos 4. Bien, vamos a verificar si ya termina aquí el ejercicio o podríamos simplificar un poquito más. ¿Sí? Vemos que este polinomio del denominador a al cuadrado menos 4 sí es posible de factorarlo. ¿Sí? Nuevamente tendríamos que aplicar diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer ese proceso y verificar si después se puede
simplificar algo más esta fracción. ¿Sí? Entonces, escribo la línea de fracción. El numerador no puedo hacerle nada, se queda como está. ¿Sí? A más 2. El denominador, tengo el monomio A, y ahora vamos a escribir la factorización de este polinomio. ¿Sí? Aplicando diferencia de cuadrados, tendríamos A más 2 por A menos 2. Y observamos, ¿podemos simplificar algo más? Sí, sí es posible hacer una simplificación adicional. Este término A más 2 sí se puede simplificar con este A más 2 de aquí abajo. ¿Ya? A más 2 con A más 2. Y ahí sí ya no puedo simplificar nada más, por lo tanto la respuesta final para este ejercicio es el siguiente. En el numerador, ¿qué nos ha quedado? ¿Sí? Finalmente nos quedó el 1. Y como está en el numerador, sí tengo que escribirlo. 1. Y en el denominador, ¿qué nos queda? Esta A, que multiplica al factor A menos 2. Listo, esta entonces es nuestra respuesta. La otra opción que tal vez tú puedas encontrar también en ciertos textos de matemáticas es aquí aplicando la propiedad distributiva. También es válida esa respuesta, ¿sí? Ya que no podemos simplificar nada más el resultado, solamente lo escribimos de otra forma. En el numerador 1 y aquí A por A al cuadrado y A por menos 2 menos 2A. También es una respuesta válida. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas entonces la podemos considerar como válida para este ejercicio. Finalicemos el estudio entonces de la división de fracciones algebraicas con este quinto ejemplo. ¿Sí? Bueno, nuevamente tenemos una división en forma horizontal. La primera fracción sería el dividendo, esta segunda fracción el divisor, y bueno, observamos aquí en forma particular que se han utilizado estos dos puntos que también representan una división. Y también podemos observar que todos los términos que aparecen aquí son polinomios, por lo tanto, lo que vamos a tener que aplicar son los procesos de factorización. Tal como están aquí las fracciones, no puedo simplificar nada. ¿Sí? Cuidado con simplificar este 1 con este 1. ¿Sí? O la x al cuadrado con la x, y cuadrado con esta y. ¿Sí? Lo mismo acá, el 1 con este 1. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque de por medio tenemos sumas o restas. Y mientras tengamos eso, no hay cómo simplificar. Tenemos que generar factores y para ello utilizamos la factorización. Bueno, el método entonces consiste primero en reescribir el ejercicio, transformando la división en una multiplicación. Bien, hagamos ese proceso. Fíjate que ahora vamos a adelantar un poquito más la resolución del ejercicio combinando algunas cosas. Vamos de una vez a escribir ya la factorización de cada uno de los polinomios. Revisemos este numerador. Tenemos dos términos, hay una diferencia y podemos calcular las raíces cuadradas de cada uno de estos términos. Por lo tanto, podemos aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, si factoramos, nos queda de la siguiente manera. Sería 7xy más 1 por 7xy menos 1. Así es como nos va a quedar el numerador de esta fracción. ¿Y ahora qué pasa con el denominador? Este polinomio no se puede factorar, no hay cómo hacer nada. Son dos términos. Cuando tenemos dos términos generalmente tenemos factor común, diferencia de cuadrados, sumo, diferencia de cubos. Aquí no hay ninguno de esos casos. No hay factor común, no hay cómo calcular raíces cuadradas ni raíces cúbicas. Por lo tanto, este polinomio no se puede factorar y lo copiamos igual. 3xy más 1. Perfecto. Vamos haciendo ahora los ajustes. Ya sabemos que en vez de división ponemos el símbolo de multiplicación. Y ahora vamos a reescribir la nueva fracción que nos corresponde. Y repito, para ganar un poco de tiempo vamos de una vez ya a factorar. Cuando tú ya tienes un poco más de práctica, ya puedes ir haciendo un poco más rápido los procesos, ir combinando algunas cosas. Entonces, fijémonos, este numerador, 1 menos 7xy, debo colocarlo ahora en el denominador. ¿Hay cómo factorarlo? No, no hay cómo factorar, no hay cómo hacer nada en este polinomio. Entonces lo escribo directamente.
1 menos 7xy. Ahora, este denominador, debo escribirlo acá ahora en el numerador, pero me fijo que ese polinomio sí se puede factorar. Si son dos términos, hay una diferencia, puedo calcular raíces cuadradas, entonces se ajusta también a una diferencia de cuadrados. Su factorización equivale a 3xy más 1, y esto que multiplica a 3xy menos 1. ¿Ya? Hemos hecho entonces estos procesos. Ahora entonces continuemos con la resolución. Vamos a ver de una vez lo que se pueda simplificar. ¿Ya? Igual escribimos nuestra línea de fracción para ir escribiendo la respuesta. Bien, fijémonos entonces, ¿qué nomás se podría simplificar, ¿sí?, en este momento del ejercicio? Vamos viendo. Tengo aquí el 3xy más 1 y acá también tengo el 3xy más 1. Esto se puede simplificar. ¿Sí? 3xy más 1 con 3xy más 1. Ya está simplificado. Y por lo pronto no podría simplificar nada más, porque aquí no es lo mismo tener 7xy menos 1 que tener 1 menos 7xy. Pero aquí viene entonces lo que no debemos olvidarnos, los cambios de signo, porque justamente estamos viendo que entre este polinomio 7xy menos 1 y 1 menos 7xy, los signos están cambiados, los signos son opuestos. Eso me permite entonces aplicar el cambio de signos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decido hacer un cambio de signos en este polinomio. 1 menos 7xy lo voy a transformar a 7xy menos 1. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero además tengo que considerar algo muy importante, ¿sí?, que esto implica colocar un signo negativo por delante, ¿sí? No puedo simplemente cambiar los signos porque eso me facilita la simplificación de las fracciones. No, debo acordarme que debo tener un signo negativo por delante. ¿Bien? Entonces, hagamos este análisis. En el numerador mantengo como está el 7xy más 1, es un factor, esto que multiplica a 7xy menos 1. Y ahora, además, en el numerador tengo este otro factor, entonces por 3xy menos 1. Así es como nos quedaría el numerador. En el denominador, aquí es donde vamos a hacer el cambio de signo. Entonces, acordémonos poniéndole con otro color. Ya no voy a poner 1 menos 7xy, voy a poner 7xy menos 1. He hecho el cambio de signo, pero eso implica que delante de toda la fracción debo colocar un signo negativo. ¿Sí? De esa manera no altero a la fracción algebraica, no le estoy cambiando, ¿ya? Y ahora sí, entonces analicemos cuál sería la respuesta final, la respuesta que obtenemos después de este proceso. Una vez que hemos hecho esto, este factor 7xy menos 1 ya se puede simplificar con este, ¿sí?, porque son idénticos. Y aquí tendríamos entonces el 1. Y ahí sí ya no podemos simplificar nada más. Entonces, ¿cómo va quedando nuestra respuesta? Bueno, recuerda que tenemos un signo negativo por delante, ¿ya? En el numerador tenemos el factor 7xy más 1. También tenemos este factor 3xy menos 1. Y en el denominador solo nos ha quedado el 1. ¿Qué debemos entonces recordar en matemática? ¿Sí? Si una fracción, el denominador es 1, no se lo debe escribir. Por lo tanto, la primera respuesta que podemos considerar es la siguiente. Menos, y aquí teníamos el producto de estos dos polinomios. 7xy más 1, que multiplica a 3xy menos 1. Primera respuesta que podemos considerar. ¿Podemos generar otra respuesta? Sí. Si no quiero que este signo negativo esté por delante de la fracción, puedo ingresarlo en alguno de estos polinomios. ¿Dónde tiene preferencia? Donde tenemos una resta, donde tenemos una diferencia. Entonces, en este polinomio puedo hacer el ingreso del signo negativo. Por lo tanto, la otra solución que es factible es la siguiente. El primer polinomio, el primer factor, se queda intacto. Quedaría 7xy más 1.
Y ahora, como decidí ingresar el signo negativo a este polinomio, ¿sí? Abro paréntesis, recuerda que esto ya es una multiplicación. Al hacer el cambio de signos quedaría 1 menos 3xy. Fíjate cómo aquí cambiaron los signos entre estos términos, ¿sí? Y esta entonces sería la otra posible respuesta en donde ya no hay signo negativo por delante.